正直に言います。あなたにはエルに似たもの、近いものを感じたんです。 Hay un poder al que todos temen. Este es capaz de conseguir que las personas hagan lo que tú quieras. Pero hay algo más aterrador, y es creer que tú te mueves con voluntad propia cuando tal vez sean otros quienes te están controlando a ti. Light Yagami tiene ese poder, mientras que por un lado usa la Death Note para impartir su propia justicia, también condiciona los actos de los demás negándoles tomar sus propias decisiones. Pero, ¿cómo es capaz de controlar a los demás cuando no utiliza el poder de este cuaderno? Este libro puede ser mucho más peligroso que un arma, úselo para hacer el bien. Esta es una de las frases que aparecen en la contraportada de El libro negro de la persuasión. Alejandro Llantada es un especialista en persuasión, comunicación y marketing para empresas y personalidades. Este vídeo te ayudará a entender cómo Light Yagami aplica algunas de estas leyes con el fin de conseguir que los demás actúen de una determinada forma y así que todo salga como él quiere. Ley del antagonismo, todos contra él. Cuando existe un enemigo contra el cual luchar, las voluntades individuales se unen en lo colectivo y se enfocan en un fin común. Estar en contra de algo influye a todos. El objetivo de Light era acabar con el agente del FBI que lo seguía a todas partes. Lo único que necesitaba era saber su nombre. Para conseguirlo de una forma que no levantase sospechas, acciona el siguiente plan. Primero, subió a un autobús. Como el agente lo está investigando, él también sube. Luego, un secuestrador controlado por la Death Note toma a todos los pasajeros del autobús como rehenes. De esta forma, el secuestrador se convierte en el antagonista. Está claro que todos están contra el secuestrador, pero Light Yagami consigue hacer del agente un enemigo más. Esperaré a que el tipo se despiste para agarrarle la mano en la que lleva la pistola. Esto lo escribe Light sabiendo que el agente lo leería. Como el agente no puede permitir que un estudiante tome las riendas de la situación, le dice que él se ocupará y que confíe en él. ¿Cómo sé que usted no es cómplice del secuestrador? ¿Puede acreditarse? Dice Light. Y así, ya tenemos dos antagonistas. Como Light Yagami se opone a creer en el agente, ahora este debe demostrar que es un aliado. Persuadir con oposición es una forma de crear resistencia. Si la superas, sentirás un gran alivio. En esta situación, el agente no tenía más opción que mostrar la acreditación a Light. Y entonces, ve su nombre. Así fue como Light Yagami acabó con el agente que estaba investigando el caso. Ley de autoridad. Lo hago porque el doctor me dijo. Cuando se percibe a alguien como autoridad, se le obedece hasta límites insospechados. Light Yagami se encontró con un nuevo obstáculo en el camino. Resulta que la esposa del recién fallecido agente del FBI posee una información muy valiosa que puede resolver el caso Kira. Al enterarse de esto, Light se dispone a acabar con ella. A diferencia de otras veces, él debe improvisar un plan sobre la marcha. Hay varios puntos que generan autoridad. Te pondré 2 puntos que no le sirven a Light Yagami y 2 que sí. Los 2 puntos que no les sirven para generar autoridad son: 1. Estatus de lugar. Si están en un lugar importante como un centro de investigación o un cuartel de la policía, mejor. Pero Light estaba en la calle, así que no les servirá. 2. Responsabilidad personal. Cuando la otra persona no tiene nada que perder, la obediencia es mayor. En este caso, ella no mostrará su nombre a nadie por precaución, ya que le puede costar la vida. Ahora, los 2 puntos que sí le sirvieron a Light. 1. Legitimidad de la autoridad. La gente obedece a los que reconoce como una autoridad moralmente correcta o legal. Light Yagami es el hijo del jefe de policía, un estudiante modelo, y a los ojos de la esposa del agente, también está investigando el caso Kira junto a L. 2. Proximidad de autoridad. Es más fácil desobedecer a alguien cuando está lejos. Por ejemplo, si estuvieran hablando por teléfono, Light no sería tan persuasivo. Es posible que te pase lo mismo para organizar planes con amigos. Light tuvo algo de suerte. El hecho de que le funcionase tan bien la mentira de que estaba investigando junto con L es porque para la esposa del agente, Light Yagami transmitía la misma sensación que L. Ella ya había trabajado en el pasado con L, así que no son meras suposiciones. Light Yagami, con el objetivo de que ella bajase la guardia, estaba aplicando otra ley más. Ley del elogio. Qué inteligente es usted. Todos somos vulnerables al halago. Es difícil resistirse. Light, en vez de frustrarse porque no conseguía el nombre real de la exagente del FBI, aun con el poco margen de tiempo que tenía para actuar antes de llegar hasta la policía, afrontó el problema de otra forma. Él aprovechó el mismo hecho de que ella se identificara frente a Light con un nombre falso para elogiarla. En realidad, ocultar su verdadero nombre es una muestra más de su prudencia. A mí ni se me había ocurrido. Eso dice mucho a su favor. También mencionó lo guapa y joven que era. Como también dijo, ya me extrañaba a mí tanta agudeza y resolución en una persona de a pie.
Y eso por no hablar de su prudencia, que es impresionante. Tengo mucho que aprender de usted. De esta forma, Light Yagami, utilizando la ley de la autoridad y la ley del elogio, consiguió el nombre real del exagente, y así su nombre acabó escrito en la Death Note. Ley de la sorpresa. Qué detalle, no me lo esperaba. Lo que no se espera y es agradable, convence. Esta ley puede servir tanto para desviar la atención de lo que está ocurriendo como para atrapar a alguien con la guardia baja. Cuando Light y él están en una cafetería después de su partido de tenis, se enteran que el padre de Light ha sido ingresado en el hospital. Todo apunta a que la presión de llevar el caso Kira, el cansancio en el trabajo y que se sospeche de su hijo Light de ser Kira, lo llevaron a sufrir un ataque al corazón. Utilizando la ley de la sorpresa, Light, delante de él, aprovecha para decir a su padre: te prometí que si te pasaba algo, yo mismo me aseguraría de acabar con Kira. Esto toma desprevenido a su padre, no porque no lo supiera, sino por la forma en la que lo dijo. L no detecta que Light esté actuando, así que, aunque sigue sospechando de él, Light consigue confundir a L un poco más. Ley de asociación. Si lo usa James Bond, es bueno. Se asocian las cosas y las ideas con la gente que las usa o recomienda. Si pensamos algo positivo o negativo de esa persona, lo relacionaremos. Cuando aparece un segundo Kira, L le pide a Light que escriba un mensaje haciéndose pasar por Kira con la intención de llamar la atención del segundo, y así tenderle una trampa en el futuro. Básicamente, le acusa de no estar actuando acorde a los ideales de Kira, y por lo tanto, le pide que deje de acabar con la gente. Como el falso Kira siente una profunda admiración por el verdadero, asocia el mensaje a una nueva forma de actuar. Kira no acaba con este tipo de criminales, entonces acabar con ellos está mal. Esto se junta con la ley de autoridad, por lo tanto, si Kira me pide que no lo haga, entonces no lo haré. La trama avanza hasta llegar al punto en el que los dos Kiras se encuentran. Misa Amane se presenta en la casa de Light revelando ser el segundo Kira. En este punto, Light y Misa utilizan diferentes leyes de persuasión. Ley del incentivo. Gane al estar conmigo. El ser humano actúa por estímulos. Hará o aceptará cualquier cosa que crea que le conviene para alcanzar sus intereses particulares. Misa Amane es bastante clara con esto. Ella tiene los ojos de Shinigami, por lo que puede saber el nombre de cualquier persona solo con mirarla. Si Light Yagami hubiera tenido ese poder, no le hubiera hecho falta elaborar planes tan sofisticados para obtener el nombre real de los agentes del FBI. Y esto no acaba aquí. Misa no solo le ofrece los ojos, sino su propia Death Note. Así, no podrá apuntar el nombre de Light Yagami en su cuaderno. Ley de consistencia. Si así lo dije, entonces así lo hago. Si se hace una afirmación donde exista un registro o testigo, se tenderá a ser consistente y congruente con lo que se dijo en presencia de la gente que la leyó o escuchó. Misa ya hizo caso al mensaje de Kira que se transmitió por la televisión. Ella está dispuesta a hacer todo por él. La persuasión de Misa está fundamentada en una honestidad absoluta, algo a lo que no estamos acostumbrados en la serie. Incluso esto le hace sospechar más a Light Yagami. Las personas no suelen ser así, pero de la misma forma que esto puede ser algo positivo, también puede generar miedo cuando amenazas con lastimar a alguien. Lo verás en este ejemplo. Ley de coerción. Si no lo hace, verá. Cuando alguien amenaza o promete algo a cambio de que la otra persona haga o deje de hacer determinada cosa, condiciona apelando a sentimientos sabiendo que afectará el comportamiento. Lo único que Misa le pide a Light Yagami es ser su novia. Es la única condición para que ella ayude a Light con todo el tema de Kira. También impone la condición de no verse con otras chicas. Light Yagami ve esto como algo peligroso. Salir con ella justo cuando sospechan que los dos Kiras se han encontrado causaría más problemas, pero eso a Misa no le importa y amenaza a Light. Si sales con otras chicas, las mataré. Por un lado, Misa está condicionando el plan de Light, y por otro, gracias a la ley de la consistencia, sus palabras se sienten mucho más poderosas y reales. Light Yagami también usa la coerción. Ahora tengo tu Death Note. Si se te ocurre hacer eso, te mataré. Por si no era suficiente, Rem, el Shinigami de Misa, también participa en esta batalla y amenaza a Light. Como le pase algo a Misa, yo mismo seré quien escriba tu nombre en mi libreta. Ley de lo escrito. Eso dice el libro. Lo que se dice por escrito es más fuerte que lo que se dice sin que quede registro. Cuando vamos a un supermercado y vemos el precio, no se nos ocurre regatear, ya que nuestro cerebro interpreta que lo que está escrito es la ley. Para ahorrar energía, nuestro cerebro no cuestiona todo lo que está escrito, como por ejemplo una señal de prohibido el paso. Simplemente lo aceptamos. Light Yagami añadió en la Death Note una regla falsa que le exime de toda sospecha de ser Kira. Quien escriba un nombre en este cuaderno debe volver a hacerlo y seguir matando
estando en un plazo no superior a 13 días. De lo contrario, pasado dicho plazo, perecerá. Basándonos en esta regla, como Light y Misa fueron encerrados durante 50 días sin contacto con el exterior, habrían fallecido en el día 13. La ley de lo escrito actúa con total impunidad. Y como dijo Light Yagami, las reglas que están escritas en el cuaderno no pueden cuestionarse, ya que han sido escritas por un dios de la muerte.